con, con carretera, con transporte suficiente. Al llegar aquí no había calles trazadas, todas eran barrancas, así, deslaves. Había había todos tenemos el drenaje al aire libre, todos. No había agua, había solamente 3 llaves aquí en la zona. De hecho, en la cañada nada más había una que se le llamaba, había una tienda muy famosa en aquel entonces, la tienda de Lola, y se le conocía así, la llave de Lola. La otra era en el Pirú, ¿sí? Que era, como su nombre lo dice, era un árbol muy frondoso, muy grande de un Pirú, que cuando vino la traza urbana fue desarraigado ese árbol, ¿sí? Era la segunda llave, la del Perú. Y la tercera se le llamaba la de la bomba, ¿sí? Que era una bomba distribuidora de agua. Eran las únicas 3 llaves públicas que había, ¿sí? O sea, carecíamos de todo, todos nos drogábamos de la luz, todos tenemos que acarrear el agua pues a hombro, se le llamaba aguantador, con 2 litros de 19 litros de manteca por lo regular, cuadrados, por los cuales le ponías unos alambres o lazos para que pudieras llegarte, y en la espalda, aquí en los hombros, usabas el aguantador, que se llamaba, y acarreabas tu agua. Con lo cual te darás cuenta que no era una colonia muy limpia, porque no había agua. Y casi todos los que llegamos en aquel entonces, la mayoría eran gente provinciana. Ah, no, no había agua, drenaje, no había nada, nada de eso. ¿Cómo le hacían? Teníamos que agarrar una vereda de por aquí, nos íbamos hasta por allá arriba a traerla. Y a veces te caías y tirabas toda el agua y regresarte de nuevo a traerla, pero era hasta allá arriba. Pero ya con el tiempo la gente grande ya empezaron a hacer la plática a hacer juntas. Ya fueron a la delegación y ya fue cuando ya poco a poco empezaron a ya prometernos que ya iba a haber agua y todo eso, pero mucho tiempo sufrimos para tenerla. Primero la tuvieron en la calle, unas llaves de cada esquina, y luego ya los que ya tenían manera de pagar o no sé, ya les fueron metiendo la tubería en cada casa. Pero y la luz igual, aquí no había luz, ¿no? Y la teníamos que agarrar de un poste de por allá arriba, lejos, no sé cuántos metros de cable tuvimos que comprar, bueno, entre todos los vecinos, y ya fue de esa manera para tener el alumbrado. También era su establo, aquí había un establo y aquí arriba estaba el otro establo. Luego más para acá el señor tenía burros, ¡Ey! y los burritos también. Eso yo no estaba enterada. Sí, había burros, también los de don Benja, tenía sus burros. Sí, tenía su burro. Y como no teníamos luz, entonces se la llevaban de aquí, agarraban la luz, desde Santa Fe para acá, ¿verdad? Se traían la luz. Eso era general. Entonces se llegaban a robar los cables y corren otra vez a poner la luz. Y cuando se reventaban los cables, a veces se les quitaban los burros del señor. Y ya entonces hacía chito, ¿verdad? Y nos daba chito el señor. Ajá. En aquel tiempo. Sí, había pura piedra, no había cemento, pura tierra. No había agua. Cuando llovía, ¿qué tal? No había agua, había que traer el agua de Santa Fe. Íbamos a ir atrás hasta donde termina la colonia Santa Fe. ¿No ves que en el Pirú, caminas todo por todo el Pirú, comienza una subida donde agarra subida? Allí llegaba a la que era pueblo para Santa Fe. Una vez que yo fui a traer agua, que me resbalo, todo mi agua se tiró con un bote que venía ahí. ¿Qué me vengo? Ya no me regresé por más agua. Iba la difunta mi hermana Julia, las muchachas iban a traer unas cubetitas que llevaba, nomás para hacer la masa, para hacer la comida, carreábamos. Estaba una llave allí,
Y luego para ir a lavar íbamos a Santa Fe. Había lavaderos públicos y de la iglesia así. Creo que ahora ya es escuela secundaria que hay ahí. A la que iba temprano, ya llegaba ahí, ya se esperaba que se desocupara los lavaderos de los que se iban desde las 5, mujeres que iban desde las 5 a lavar. Ya, rímalo acá tu maleta, señora, ya dentro de poco yo ya me voy a desocupar el lavadero. Y ya está, ya íbamos a lavar. Pasaba el agua muy fuerte por este río mucho. Mi suegra se quedó de aquel lado con mis hijos. Ya no se pudo pasar para acá. Entonces de aquí para allá le aventaron una riata para que la amarrara. Y con la riata los jalaron porque no había porque paso. dicen que luego bajaban animales. No, pero vacas feo, o sí, puercos. feo. Ya cuando empezó a vivir gente, que cuando llegamos el río era limpio. El río, el agua pasaba clarita, oye. Y ya cuando empezó a poblarse el pueblito aquí, pues ya hubo mucha cochinada. Porque no había baños. No había baños. no. Todo el mundo bajaba Al río, a hacer sus sus necesidades. y ya a Así, regresar no otra había vez a baño. la casa. Pues no había baño porque no los hacíamos. Se nos hacía bien fácil ir al río. Pues era lo más rápido. Como nosotros aquí al otro lado no vivía nadie, ahí teníamos nuestro baño. No, mi papá nos acompañaba. Órale, vamos al baño. Sí. Y todo el mundo Sí, al baño. pero sí. sí, aquí sufrimos mucho para progresar tantito. La avenida Vasco de Quiroga, actualmente Vasco de Quiroga, era una vía de solamente un carril, bueno, de ida y vuelta, ¿no? 2 carriles. No había transporte público, había peceros. Te cobraban en aquel entonces, creo que 2 pesos. Y el transporte que más bien había era, lo que le daba vida a la avenida, a la calle, era los transportes de materiales, porque ahí en Santa Fe estaban las minas de arena y grava. Y tiempo después, estamos hablando de 1965, 66, posteriormente se amplió la gama de transporte porque subían los camiones de la basura a tirar el tiradero de Santa Fe, que era el tiradero municipal de todo el Distrito Federal. Todos los camiones llegaban ahí. Por eso los únicos transportes que había eran los de los materialistas que bajaban con sus cargas de arena o de grava y los de la basura. Casi nadie de aquí de la colonia, nadie tenía vehículos, porque el acceso que es por acá abajo, por la Chicago, no existía. Los únicos camiones que pasaban eran los materialistas y se venían por el río. Ya cuando empezaron a poner la escuela aquí arriba, para llevar a mis hijos les llevaba 2 pares, unas chanclillas, y allá les cambiaba los zapatos para que entraran a la escuela. Sí, mi hermano Sí, Jacinto, que ajá. pues descanse. Ajá. Era él el que tiro por viaje. Sí. Un tostoncito le dábamos al pobre. Sí. Nomás por llevarnos allá arriba Ujú. en el tiro. Ya se regresaba con las chanclas doble. Sí. No, había mucho lodo, la bajada muy resbalosa. ¿Te caías o no te caías? Sí, bien resbalosa la bajada. Sí. Sí, ahorita ya la colonia ya si la puedes ver, pues ya es una colonia poblada ya. Sí. Pero como llegamos aquí. Es lo que a mí me llena de orgullo, que sin tanto dinero se hicieron tantas colonias y que el gobierno del Distrito Federal y a hoy jefe de gobiernos no saben quién hizo todas las colonias, que nunca les pedimos nada y que se han hecho colonias para darle vivienda a gente pobre que llegó de provincia al Distrito Federal sin nada. Pues aquí la verdad llegamos muy pobres todos, porque empezamos de abajo todos. ¿Verdad que se sufrió uno? Mucho aquí? para tenerlo. El agua, luz. Tenemos todo, el agua, luz, todo. El Ya pavimento, después, porque no había transporte tampoco. de que llovía, Ajá. arrasaba lo que... Aquí arribita, en la otra colonia de arriba, era la colonia del italiano, no sé si te acuerdas. Entonces era el tiro, pues se llama la parada del tiro, porque allá arriba donde está la escuela, la Ambrosi,
ahí había un campo de tiro, entonces desde allá Sí, tiraban, acá, aquí al cerro, es lo aquí en que el yo cerro le- ponían los el- guajolotes, los o los borregos, y desde borregos. allá los mataban. Pollos. Ajá. Y luego sí había balas perdidas, porque a su hermana le tocó una bala, ¿no? Un día le tocó una bala por aquí, a ella, se acaba de morir. Ajá. Ya. ¿Y quiénes venían a hacer el tiro? ¿El tiro? Pues venía gente como de un club, porque era un Sí, club allá arriba. era gente, Gente rica. Sí, ajá, gente rica. de dinero. Sí. El otro día nos contaba que aquí había un campo de tiro, bueno, había varios, ¿no? Campos de Sí, tiro. sí, aquí había dos. El de tiro al pichón o al guajolote, que queda abajo, donde está la presa. Ahí, y aquí está uno que se llamaba Los Gamitos. Aquí inclusive estuvo una época antes de la invasión a Cuba, que fue por Fidel. Aquí ellos venían ellos a entrenar, a practicar, entrenarlo, como le quieran llamar. Aquí estuvo practicando y México le pues digo, pues lo quería y todavía los queremos a las cubanas, más a las cubanas, hijo. Las casitas casi, bueno, nosotros estábamos bardeadas aquí de láminas y de carrizos, ¿verdad, Chon? Sí. Y aquí sí, dicen que estaba muy pobre la casita. Todas amoladas con tantos hijos. Ajá, sí. Éramos felices. Éramos felices. No teníamos nada, pero no debíamos nada. Salíamos. A nuestra cañada se le ha hecho olvidar esto, y por eso nuestro río así, por eso nuestro aire apestoso que sale de ese río. A nuestra cañada le hace falta juntar sus humos, sus vientos, sus aguas, sus tierras, para inventarla otra vez. Pues bueno, el primer día que llegué, pues, estuve así, como que no era mi agrado aquí. Vi a la casa, pero no era igual, no es igual como es. Pero ya que poco a poco ya me estoy adaptando a sí. Y otro. ¿Y qué es lo que te gusta de aquí, de la ciudad? La ciudad. Lo que más me gusta. Ajá. Pero qué, nada. Casi nada. La mayor parte nada. No me gusta. Pues. Sí, no. Absolutamente nada, ¿eh? La ciudad es muy duro para vivir. Yo allá, donde vivíamos, pues qué necesidad de andar pagando agua o de pagando luz, pues no había luz. Y estábamos a gusto. Abuelita, ¿y a usted le gustó irse a la ciudad? ¿Le gustó irse a la ciudad? Pues sí, pero allá en la ciudad, si tú tienes dinero, comes, y si no, pues no. Ahí tienes que movilizarte. Yo comencé a vender, sí, cháchara, así, aretito. No, yo, ni mi esposo, nadie nos podíamos adaptar, porque pues todo era diferente, allá la comida es diferente, es más sana y todo. Llegamos aquí y todo diferente. Las tortillas no nos gustaban y el pollo tampoco, no nos gustaba. La res sí, pero el pollo no nos gustaba porque le hallábamos diferente sabor, porque como allá todas las gallinas pues las criábamos nosotros y la res pues yo la llevé igual. Lo que no me gustaba era el pollo y las tortillas. Cuando llegaste acá, ¿fue difícil adaptarte a la ciudad? Pues primero porque no conocía, pero ya pasó el tiempo, empecé a salir y empecé a conocer más lugares y ya me fui adaptando a eso, a los conocimientos de los lugares. Desde hace 5 años que yo vivo aquí, las personas han sido raras. ¿Por qué? Porque son solitarias entre ellas. No se ayudan, no se apoyan. Y a donde yo soy, las cosas son diferentes. Tal vez puedan decir, yo soy de Gómez Palacio, Durango, conocido como La Laguna. Tal vez son más violentos que aquí.
Allá cuando hay un problema salen todos con armas de fuego, piedras, machetes, cuchillos, con lo que se puedan topar. Pero aquí no, son más violentos. ¿Por qué? Porque se distancian de uno del otro. Incluso entre familias se andan medio matando. Y eso está cabrón, o sea, está raro. Donde yo soy, hay más unión entre familias, se apoyan unos a otros. Aquí no. Pues por lo que yo he aprendido un poco, aquí la gente ahora sí que hay un poco de egoísmo en esta gente. Sí, son egoístas. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué? Porque, ¿cómo le digo? Ahora sí que no está dispuesto a ayudar, así como vecindad, ¿no? No están dispuestos a ayudar. Y pues, claro que aquí todos lo podemos necesitar algún día. Exacto. Sí, es muy diferente porque pues no sabe uno cómo sea esa persona. No nos podemos confiar de todos ahora sí. Porque toda la persona piensa diferente. Toda persona piensa muy diferente. Nunca me han asaltado, nunca me han insultado. Al principio chance sí a los primeros 2 días, pero fue diferente al tercer día, porque al tercer día me peleé con casi toda la media colonia. Y desde ahí hasta hoy fecha casi nadie me habla. No soy problemático, se puede ver. Soy calmado, soy relax. Es lo que hace falta, otra vez volver a la solidaridad inicial, ¿sí? Eso es en cuanto a la humana. La social es de que pues tendríamos que, no sé, a lo mejor ser otra vez solidarios unos con otros para lograr algunas cosas. ¿Qué cosas necesitamos ahorita? Necesitamos limpieza de banquetas, necesitamos balizamiento, necesitamos que las luces estén completas. Pues ahí tenemos un ejemplo adelante, ¿no? Que ahí donde está una biblioteca chiquita, ahí donde se está echando a andar, pues, la lámpara no funciona, ¿no? y es un lugar estratégico, ahí es un lugar de reunión de niños, ¿no? Y sin luz, pues como que hace falta que alguien haga la petición para que vengan a instalarla. Pero como no está en mi esquina, no está frente de mi puerta,